Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al inicio del seminario en Derechos Humanos y Políticas Públicas que organiza la Red Latinoamericana para la Investigación y el Desarrollo de Políticas Públicas en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Este espacio que promueve la red también está siendo coordinado desde el capítulo de República Dominicana y con el estrecho apoyo de ONU República Dominicana y ONU Argentina. En este sentido, nosotros queremos promover este espacio formativo y de interacción en el cual queremos que sea una oportunidad transformadora para todas las personas que se den cita a lo largo de este seminario, sobre todo en un contexto donde todavía tenemos desafíos estructurales en torno a la defensa y garantía de los derechos humanos. Vamos a estar interactuando a lo largo de 3 módulos con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de quienes se unan, además de aprender a diseñar, implementar, evaluar políticas públicas, pero con un enfoque de derechos humanos, navegando por el marco normativo internacional y regional, cómo las políticas públicas pueden reproducir las desigualdades estructurales todavía presentes en torno a los derechos humanos, diagnosticar problemáticas, identificar cuáles son titulares de derechos, obligaciones, aprender a diseñar propuestas integrales y sobre todo construir redes profesionales como estas para el intercambio de experiencias, aprendizajes y buenas prácticas en derechos humanos y políticas públicas. Hoy, iniciando con el módulo 1, donde vamos a ver los fundamentos de derechos humanos y su vínculo con las políticas públicas. Y 2 módulos adicionales, donde vamos a estar navegando por temas emergentes y desafíos contemporáneos en torno a los derechos humanos. Y finalmente, el ciclo de las políticas públicas con un enfoque en derechos humanos. Para iniciar esta sesión, que esperamos que sea interactiva, motivadora y en la que ustedes puedan participar a lo largo de esta, porque queremos que sea un diálogo más que todo, contamos con Elizabeth Cardona, quien es una profesional en el área de los derechos humanos y a quien a partir de ahora le voy a pasar la palabra. No sin antes reiterarles mi nombre, Juliani Mingetti Méndez, que funjo como la directora del capítulo de República Dominicana para la Red Latinoamericana de Investigación y Desarrollo de Políticas Públicas, muy a su orden a lo largo de todo este proceso. Y le paso ahora sí la palabra a Elizabeth Cardona de Guatemala, quien nos acompaña con una intervención magistral. Adelante, Elizabeth. Gracias, Juliana, y buenas tardes, noches a todos. Es un gusto. Voy a comentarles un poquito acerca de mi experiencia. Pues soy abogada y notaria egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tengo una maestría en políticas de desarrollo en el Instituto Coreano de Desarrollo en Seúl, Corea del Sur. Y tengo pues ya aproximadamente casi 15 años de experiencia profesional en el tema de derechos humanos, derecho ambiental, derecho administrativo y políticas públicas. Entonces es un gusto para mí hoy compartir con ustedes este tema. Voy a compartir mi presentación y vamos a iniciar. Por favor, cualquier duda, comentario, eh, es bienvenido también, porque la idea, como lo mencionó Juliani, es que sea una sesión interactiva donde todos podamos compartir y intercambiar estas experiencias. Pues bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del derecho al hecho, políticas públicas como garantía. Cuando hablábamos sobre este tema y cuando pues discutíamos sobre el temario, ¿verdad? En este caso del seminario, pues es muy interesante esta vinculación que existe, ¿verdad? Tanto del derecho a ya hacerlo realidad, ¿verdad? Ver ya palpable y puntualmente actos o acciones puntuales desde la perspectiva política, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir ahora pues como el outline de la presentación, vamos a analizar algunos casos importantes, ¿verdad? O emblemáticos que desde mi experiencia pues yo los seleccioné, de igual forma pues está abierta ahí la discusión para si alguien tiene algún caso para compartir, es muy interesante. Vamos a hablar sobre el derecho en papel al derecho efectivo, es decir, cómo se implementa. Las obligaciones que tiene el Estado principalmente es respetar, proteger y garantizar y promover.
y estas sentencias emblemáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha logrado ejercer cambios sustanciales en los estados a raíz de las sentencias y cómo estos casos pues definitivamente han hecho realidad ciertas acciones que van en pro de garantizar los derechos humanos como tal. Bueno, vamos a hablar entonces sobre pues qué es el derecho en papel, qué es en sí el derecho. Vamos a definirlo como un reconocimiento normativo, es decir, que está establecido, o sea, los derechos están establecidos en los textos jurídicos, constituciones, tratados internacionales, leyes nacionales y reglamentos, y de alguna forma, pues el Estado asume ese compromiso de que va a garantizar ese derecho, ¿verdad? Es decir, que lo va a proteger y lo va a respetar. Cuando ya hablamos de un derecho efectivo, pues ya implica ese derecho hecho realidad, ¿verdad? Es decir, que ya hay una implementación real que puede ejemplificarse a través de políticas públicas, programas, presupuestos o instituciones ya responsables, ¿verdad? Para quienes que hemos trabajado en la institucionalidad pública, ¿verdad? Es decir, en alguna institución del gobierno, sabemos perfectamente que es elemental y clave que esté dentro de algún plan estratégico institucional, como se le llame, o algún plan operativo anual, las actividades que debemos hacer y eso nos va a permitir a nosotros, pues, ya contar, digamos, con todas las herramientas para poder implementar acciones. Cuando se trata de implementar algún tema nuevo, ¿verdad? Es decir, incorporar alguna estrategia, incorporar algún nuevo derecho, incorporar algún tema, muchas veces tenemos esa dificultad de que si no está institucionalizado, es decir, si no está dentro del quehacer de la institución, es un poco difícil de que tanto los recursos, el personal y el tiempo se pueda destinar a realizar este tipo de acciones. Entonces, muchas veces muchos proyectos, no sé si les ha pasado en la cooperación internacional, piden que algunos temas nuevos, por ejemplo, sean incorporados en las políticas primero para que esto pueda ser esa ventana de oportunidad para luego ya establecer tiempos, recursos, presupuesto y demás para que esto pueda llevarse a cabo. Como sabemos, hay una brecha, ¿verdad? Es decir, está el derecho en papel, pero generalmente hay un abismo o hay un cierto camino a recorrer para que este derecho se convierta ya en un derecho efectivo. Ya los mencioné, lo vamos a resaltar. La primera, pues la falta de recursos, ¿verdad? A veces el Estado no tiene esa capacidad en tema de tiempo, recursos y personal para poder realizar esta protección efectiva de los derechos. Se necesita muchas veces voluntad política, ¿verdad? Es decir, hay veces que únicamente es dependiendo el tomador de decisión que esté en turno, algunas cosas, por decir así, decimos acá en Guatemala, van caminando, van avanzando, y en otras ocasiones definitivamente no es así. Entonces eso muchas veces implica este lobby político, pues realizar este tipo de acercamiento con los tomadores de decisión para lograr que ellos cambien esa manera de pensar, tengan esa percepción distinta de los impactos y consecuencias positivas de algo que se quiere implementar y eso va a generar un cambio. Existe muchas veces una institucionalidad débil, ¿verdad? Es decir, que no hay elementos suficientes, no hay personal técnico capacitado, no hay recursos, no hay tiempo. Entonces eso limita obviamente esa efectividad de los derechos. Y otros temas o factores externos también, la desigualdad estructural, ¿verdad? Es decir, pobreza, discriminación o exclusión social, que lo vamos a ir viendo. Hay un caso muy particular que se dio en Chile. Entonces, ya para poner en ejemplo y un poquito más concreto, ¿verdad? Porque a veces pues nos quedamos un poquito ahí filosofando sobre algunos temas y no aterrizamos puntualmente. Un ejemplo, ¿verdad? En el caso del derecho a la salud. No basta con que el derecho a la salud esté reconocido en la Constitución como tal, sino que ya en sí requiere, por ejemplo, la construcción de hospitales, personal capacitado, medicamentos específicos, un presupuesto transparente y que el acceso sea universal. Es decir, que no solo cierto grupo de la población pueda tener el acceso a los servicios básicos de salud, sino que toda la población de un país pues pueda tener ese acceso universal. Entonces, aquí pues podemos tener esa claridad de cómo es que está el derecho en papel reconocido, pues todos hemos tenido la oportunidad de leer la Constitución de nuestros países, si no lo hemos hecho, vale la pena hacerlo, ¿verdad? También aprovechando el paréntesis, soy catedrática también y le digo eso a mis alumnos, ¿verdad? Por lo menos si no han leído la Constitución, si no se lo vieron en el colegio, pues ahorita léanlo y si no, pues siempre hay esa oportunidad para volver a leerla nuevamente, que es bien importante establecer cómo es la Constitución de nuestros países, cuáles son los derechos que tenemos garantizados y luego de qué manera nosotros podemos ver ya
realmente esa efectividad de los derechos tangibles, digamos, en nuestros países. Bueno. Aquí existen obligaciones del Estado, ¿verdad? Todos sabemos que el Estado, pues, es un ente que, pues, garantiza los derechos humanos de la población. Sin embargo, aquí, pues, es importante tener claridad de que hay cuatro obligaciones principales acá del Estado. La primera es respetar. ¿Qué significa respetar? Al final es no intervenir ni vulnerar los derechos, ¿verdad? Es decir, que debe existir ese respeto, ¿verdad?, hacia la población sobre sus garantías constitucionales. Un ejemplo práctico, ¿verdad? No censurar medios de comunicación. El ejemplo práctico acá pues, me llama mucho la atención porque, no sé, pero en la experiencia de ustedes, el tema de los medios de comunicación se lee, creo que todos los, si aquí hay participantes de población latinoamericana, sabemos que en la época de los 60, 70, 80, pues todos los países a nivel latinoamericano vivimos cierta represión autoritaria, ¿verdad? Por estos regímenes dictatoriales, militares que tuvimos. Y pues al final uno escucha y lee las historias de la censuración de medios de comunicación, pero es increíble que a estas alturas, en estos años dorados que estamos, pues todavía existe esta censura de medios de comunicación más, por así decir, camuflajeada, ¿verdad? Más difuminada, pero al final existe. Entonces es importante que, o sea, no es un ejemplo aislado nuestro, sino que es un ejemplo que a veces tenemos esa experiencia en nuestros propios países, ¿verdad? Otra obligación del Estado es proteger, ¿verdad? Es decir, evitar que terceros vulneren el derecho, es decir, que el Estado debe garantizar la protección a estos derechos. Y un ejemplo práctico es regular a las empresas para prevenir la contaminación. Como les compartía, pues tengo experiencia en temas de derecho ambiental y el tema ambiental pues ha tomado auge en los últimos años y puntualmente el sector privado pues es una de los grupos, digamos, a nivel de nuestros países que pues obviamente genera de alguna manera más contaminación. Hay casos en los que hay empresas que sí son muy responsables y que pues garantizan esa mitigación de la contaminación que producen. Sin embargo, hay otros casos de empresas que definitivamente no tienen esa visión de la prevención de la contaminación. Entonces es bien importante que el Estado se empodere para garantizar, digamos, el derecho a un medio ambiente sano, ¿verdad?, a la población y que esto permita tener estas garantías. Hay muchos casos actualmente como de temas, por ejemplo, de malos olores, de incendios o quema de rosas que se le dice que entonces el aire pues viene contaminado, toda la parte de la tala ilegal y pues bueno, un sinfín de ejemplos que les puedo mencionar que al final repercuten obviamente en muchos aspectos del desarrollo en general de la población. Entonces es bien importante que el Estado pues se empodere, sensibilice tanto a todo el aparato estatal como tal, para que puedan actuar de manera adecuada previniendo esta contaminación, para que esto pues garantice el derecho a un medio ambiente sano. Luego, otra de las obligaciones del Estado es garantizar, ¿verdad? O sea, es decir, crear las condiciones para el ejercicio pleno. Entonces, por ejemplo, tenemos acá políticas de acceso a educación gratuita, ¿verdad? Muchos de nuestros países a nivel latinoamericano todavía están en ese proceso de garantizar esa educación gratuita para todos. Hay un grupo, digamos, de la población que sí logra gozar de esta educación gratuita. Sin embargo, no toda la población tiene acceso a estas condiciones y por lo tanto es importante que el Estado pues busque los mecanismos adecuados para que todas las personas puedan acceder a esta educación gratuita, que estamos hablando únicamente de la gratuidad, pero estamos a veces dejando a un lado el tema de la educación de calidad. ¿Qué tipo de educación es la que se le está dando? Que sería otro tema. Luego, por último, tenemos la obligación de promover, que en este caso sería difundir y fomentar la cultura de derechos, ¿verdad? Es decir, que es importante estas campañas de sensibilización, esta información, esta difusión que se hizo, que se tiene que hacer para poder posicionar algún tema, ¿verdad? El ejemplo práctico, campañas de sensibilización, por ejemplo, contra la discriminación. Hablábamos acá de, justo tomando el tema ambiental, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero para toda la parte de la pandemia del COVID, creo que todos los países utilizaron bastantes recursos para sensibilizar, ¿verdad? Toda la parte del uso de la mascarilla, el tema del el uso del gel, lavado de manos, distanciamiento, creo que eso
ha sido un ejemplo muy bueno de sensibilización al 100%. Entonces, sería muy interesante que, así como se usaron estos mecanismos para sensibilizar con el tema del COVID a nivel nacional y a nivel internacional, pues se usara también en toda la parte de discriminación, se usara en la parte de ambiente, se usara en la parte de respeto a los derechos e igualdad de género y demás, porque eso garantiza que al final la gente logra cambiar su percepción y logra implementar esas medidas. Recordemos que hubo casos en que a pesar de esa sensibilización y publicidad y medios agresivo total con el tema del COVID, em, hubo gente que todavía no creía en lavado de manos, no creía en la parte de uso de mascarillas y demás. O sea, a pesar de de esas acciones realmente fuertes, hubo gente que todavía no, pero en un gran porcentaje de la población asimiló el mensaje, lo puso en práctica, por lo tanto, lo realizó. Y eso también fue como consecuencia, digamos, de la evidencia científica que muchas veces no tomamos en cuenta al momento de la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas, en donde la evidencia científica es clave para sensibilizar y lograr ese cambio de comportamiento, porque obviamente mirábamos la cantidad de muertes, mirábamos la cantidad de impactos que tenía el COVID directamente, y eso hacía que obviamente la parte del uso de mascarilla, del lavado de manos y todo generara esa conciencia nuestra y entonces lograr ese cambio, ¿verdad? Entonces eso fue como un ejemplo muy importante. Entonces, pues voy a parar acá unos minutitos por si alguien quiere compartir algún ejemplo adicional dentro de sus países sobre estas obligaciones del Estado. Por favor, dejo el espacio para que platiquen. Voy a ver si también alguien ahí comentó. Vamos a ver acá, a leer los comentarios. Eh, Vamos a ver. eh, Sí, acá de Ecuador nos hablan derechos humanos en ambientes digitales, un campo vigente que afecta gravemente a la población infantil, juvenil, tercera edad, mujeres sin acceso y en busca de empleo. Urge trabajar sobre este campo. Excelente. En Chile, la educación superior gratuita es un beneficio estatal para el 60% de los hogares de menores ingresos. Gracias a Igor por el dato. Preguntas: ¿qué experiencias están registradas o identificadas en el sur global sobre la lucha en favor de defensa de derechos humanos en entornos digitales? La violencia en áreas de incidencia interna y externa en proyectos estratégicos como las mineras. Sí, este tema es bastante interesante. No sé si alguien quiera compartir o tenga experiencia sobre este tema en la parte del sur global, ¿verdad? Es decir, qué luchas y qué defensa, digamos, sobre derechos humanos en entornos digitales es un tema, y la violencia en áreas de incidencia interna y externa de proyectos estratégicos como las mineras, ¿verdad? No sé si alguien quiera compartir sobre alguna experiencia que conozcan. Por favor, adelante, dejo el micrófono ahí para que no logro ver acá. Juliane, si me ayudas ahí para ver si alguien levanta la mano o quisiera Sí, participar, sí, por favor. claro. Esmeralda. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Esmeralda, voy a activar la cámara, pero estoy un poco informal, así que les pido disculpas. Adelante, Esmeralda, no hay problema. Estoy intentando, sí, estoy intentando activarla, pero no sé si es por un problema de datos. Bueno, mi nombre es Esmeralda, participo desde Argentina, soy especialista en evaluación de políticas públicas y trabajo hace más de 20 años para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y la experiencia que me interesaría compartir en relación a lo que, perdón, a lo que venís diciendo, es, por ejemplo, en nuestro país hace un tiempo que se está dando una controversia para el acceso a derechos básicos de personas con discapacidad. Me refiero específicamente a las pensiones previstas para este colectivo. Son pensiones no contributivas, es decir, que las personas que acceden no tienen aportes previsionales o los que tienen no les alcanzan para jubilarse o pensionarse en forma regular. Bueno, se ha dado un recorte de estas pensiones, pero digo, qué llamativo que es que esta política que fue pensada en términos de derechos, de acceso a derechos, de mejoras, por el cambio de perspectiva, a accionar esos derechos o a cercenar. Lo que me parece llamativo es que medios internacionales, Europa, la pública Esmeralda, y todo disculpa. solo participar.
de los medios de comunicación, sino, Esmeralda, bueno, cómo se ¿nos escuchas? recibía. Tal vez puedes apagar tu cámara porque hay Y mucha sí, interferencia y así te escuchamos mejor, porque se te escucha entrecortado. apago la cámara. Mejor, sí, sí, así te escuchamos mejor. Disculpa que se escucha entrecortado. Si puedes volver a repetir un poco lo que mencionabas. No, perdón, ahí la apago. Sí, sí, la apago. Ahí está. Bueno, no, les decía que en Argentina, para resumir, les decía que en Argentina hay una controversia en términos del acceso de personas con discapacidad a pensiones no contributivas. Son no contributivas porque son pensiones para personas que no tienen, o sea, que no han realizado trabajo en blanco a lo largo de su vida o registrado, o los aportes que han realizado no les alcanzan. Con esto que nos compartías de la obligación de Estado, ya es que en este tema lo pasa en la agenda pública porque en Argentina a veces que hay toda una movilización por este tema, incluso en los medios de comunicación. Te nos fuiste, Esmeralda. Ah, Esmeralda. No, no se escucha. Listo, no sé si hay alguien más que quiera participar en lo que Esmeralda regresa, porque sí nos costó un poquito Sí, entenderla. sí, tenemos Washington, tiene la mano levantada también. Y buenas tardes, de Washington, del Ecuador, del Ecuador. Mira, yo tengo, voy a hablar, de apagar la cámara también porque tengo este problemita de cortes, pero yo quiero plantear dos situaciones que son reales en el sur global y principalmente en el Ecuador. El uno en relación a los derechos en ambientes digitales, ¿no? Que se está, tal vez por el temor a entrar en ese mundo o por desconocimiento, se da un salto, se omite la importancia que en este momento está teniendo ese análisis y esa intervención. En el Ecuador, uno de cada ocho mensajes, por ejemplo, de TikTok, tienen que ver con casos de trato, reclutamiento a grupos armados, que es un caso, eso, que es un tema de violencia extrema, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, el reclutamiento, el enrolamiento de mujeres, de la captación de mujeres que están buscando empleo para temas de trata, ¿no? Y de hecho, por esto nació un diplomado que estamos generando que se llama, que tiene que ver con liderazgo de inteligencias artificiales, pero estos hechos son tan complicados y tan duros en América Latina que yo creo que sí hay que tratarlas y ya con más fuerza dentro de los derechos humanos. Y el otro asunto que también es lacerante es todo el impacto que se genera a través de las actividades que se hacen en torno a los proyectos estratégicos. Por eso pongo yo el caso de la minería. Hay áreas de influencia directa e indirecta, y ese es un concepto de toda América del Sur y del mundo, en donde las mujeres, los niños, los adolescentes y en general la población es tratada de manera servil y se violan los derechos cada día, ¿no? Los niños tienen que, se llama janchar, a recoger rocas para poder estudiar o para poder comer, rocas con mineral, ¿no es cierto? Y en las zonas externas, que son poblaciones un poco lejanas de los puntos de extracción o puntos estratégicos, no sé, hidroeléctricas, petroleras, etcétera, son condiciones complicadas que tal vez por temor, yo me apego a ese concepto, ¿no? Por temor a topar esos temas o porque seguramente no dan mucho rédito. Habrá que buscar la razón por la que no nos metemos seriamente como grupo, como redes, ¿no? No me refiero a la red lab, como redes de análisis y de intervención en temas de derechos. En resumen, un abrazo a todos y todas. Gracias, gracias ahí por la intervención. Interesante, la verdad que coincido contigo con relación al tema del desconocimiento. A veces es el miedo a la represalia. Creo que todos los países hemos sido de alguna forma, pues,
estamos en el ojo del huracán con todo este tema de la minería, principalmente en los países en donde sí se permite la minería y cómo, digamos, esto afecta, por ejemplo, al desplazamiento forzado de ciertas comunidades, que creo que es uno de los que vamos a mencionar acá de los casos. Toda la parte, digamos, de cómo se utiliza esta cuestión del trabajo forzado, que uno pues lo ve como que algo lejano, pero realmente todavía sucede en muchos países. Entonces es interesante. Y toda la parte digital, concuerdo contigo, el Estado muchas veces se queda muy atrás en todo este tema de normar, digamos, o de abordar estos temas, muchas veces por miedo, por desconocimiento, por falta de capacidades, etcétera. Hay muchas condiciones, digamos, que afectan esta parte y que obviamente tratan de obviarlo, dejarlo como por un lado, porque pues tienen otros incendios, decimos nosotros aquí, como que tienen que apagar y estos temas pues obviamente implica que no pueden como abordarlos de manera estratégica, ¿verdad? Entonces sí coincido. Esmeralda, no sé si regresaste ya para poder platicar porque no había muy buena señal. No sé si A ver si adelante. ahora sí se me escucha bien. Sí, te escuchamos. Bueno, lo intento por última vez para no incomodar. Les decía que esto que nos compartiste sobre las obligaciones del Estado, me parece se grafica muy bien en el caso de Argentina, en la experiencia que estamos teniendo respecto de las pensiones para personas con discapacidad, en el sentido de que hay una auditoría prevista para ese tipo de pensiones bajo el argumento de que se le han otorgado a personas que no reúnen los requisitos. Y en esos términos, este tema ha logrado cobrar visibilidad e ingresar a la agenda pública, pero no ha logrado permear la agenda del gobierno, que es el que diseña, implementa y ejecuta esta política. Y eso me parece una canción muy importante, digamos, en los de optimizar estos recursos que vos decías que el Estado tiene, en otras palabras, recursos limitados y atención limitada. Esto se puede optimizar los recursos, se puede vulnerar derechos. Se ha recortado las pensiones preventivamente a por lo menos 100.000 personas eh, y no se les ha dado tiempo, por ejemplo, de documentar su situación en caso de que se requiera. Entonces, resulta paradójico a veces como con el argumento de optimizar se puede vulnerar derechos. Gracias, Esmeralda. Toda esta parte, digamos, del tema de la discapacidad y pues que es un tema muy amplio también, ¿verdad? Como el Estado muchas veces no aborda este tipo de condiciones y que en algún momento pues puede tomar ventaja por ciertos temas. Entonces también es un tema muy interesante que vale la pena profundizar y pues gracias ahí por la experiencia también en Argentina, que en este caso pues yo creo que ya es un avance fuerte el que por lo menos exista alguna pensión por esto, porque no en todos los países tenemos esta cuestión. Voy a continuar acá leyendo los comentarios. Aquí menciona Igor, bueno, Yodalis, es importante también la participación desde la experiencia recientes y anteriores de los actores. Las leyes, las políticas y programas para su efectiva implementación requieren retroalimentación y va muy de la mano con toda esta parte del sistema de monitoreo y seguimiento, ¿verdad? De las acciones que si no, pues casi que estamos condenados a cometer los errores, ¿verdad? Si no hay una evaluación, un monitoreo adecuado de las acciones, programas o todo lo que se implemente, pues definitivamente eso no nos va a garantizar que estemos en constante mejora. Y al contrario, pues genera retrocesos y genera que se implementen nuevamente algunas acciones que se aplicaron en el pasado. Igor Morales, con respecto al punto de las pensiones en Chile, tenemos una pensión garantizada universal, PGU, que es un beneficio estatal para mayores de 65 años, buscando asegurar un ingreso mínimo a quienes pertenecen al 90% más vulnerable. Eso es algo bueno porque al final, no digamos, una población vulnerable, pues es este grupo, digamos, de las personas mayores y en este caso muchas veces el Estado no garantiza de manera adecuada ni protege los derechos de estas personas. Vamos a ver, Yodali, ciertamente la innovación digital debe ser segura para los niños, entiendo que es ahí, desde el entorno seguro con sistemas de actores involucrados en un seguimiento y trabajo enlazados. Aquí Washington nuevamente, una razón fuerte, entre otras, es la conveniencia política proselitista que margina toda opción de análisis e intervención en derechos en el caso de la exposición.
Alejandra dice, laboro en comunidades rurales y urbanas de mi país, Guatemala, y sí, aún tenemos desafíos a nivel de obligaciones del Estado. Existen brechas, se trabajan, pero en cambio de gobierno vuelven a cambiar. No está establecido como una prioridad de país que permanezca independientemente de los que estén al mando. Ese es algo muy común, digamos, en este caso muchas veces de los países latinoamericanos, esta parte, digamos, de no tener políticas públicas a largo plazo, porque al final todo lo que se avanza en un gobierno pues termina, prácticamente finaliza y hay que empezar de nuevo con otro gobierno, ¿verdad? Porque no hay esa permanencia de políticas en el tiempo y eso debilita definitivamente la institucionalidad, debilita los programas y pues al final quien pues, se perjudica al 100% es la población. No sé si alguien más tiene levantada la mano, vamos a ir avanzando en aras del tiempo. No sé si, creo que Julie, no sé si ya regresaste, que tuvimos ahí problemas ahí de conexión. O sí, vamos a ver. O alguien más que tenga levantada la mano que me pueda apoyar, por favor. No, Eli, no tenés ninguna No hay mano nadie. Ah, va, levantada, así que listos. avancemos, avancemos. Gracias, 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 Tani. Aquí dice, soy Elizabeth Tocaya, de Argentina. Se hace una auditoría en la parte de las personas con discapacidad porque el gobierno anterior dio pensiones a personas que en realidad no tienen discapacidad. Y como Estado me parece muy bien que se haya implementado una auditoría para poder llevar un mejor control y ayudar a personas que realmente necesitan. Es muy similar al caso de las famosas transferencias condicionadas que también tuvimos acá en Guatemala, en donde aplican personas que no tienen estas características de estar en pobreza o pobreza extrema y al final son partidarios del gobierno, son familiares, recomendados y demás. Y pues sí, es un caso muy familiar eso. En República Dominicana estamos saturados de políticas públicas en teoría, pero lamentablemente no en la práctica. Y desde Argentina, desde la obligatoriedad del Estado al acceso a la educación gratuita, estamos en un momento de retroceso en este sentido por la falta de políticas públicas que apoyen la creación de escuelas y se desfinancian las universidades. Súper. Bueno, vamos a ir avanzando, gracias. Vamos a hablar entonces de algunos casos, como les comentaba, estos casos pues fueron ahí que traté de seleccionarlos y obviamente estamos todos en la libertad de compartir si conocemos algún otro caso emblemático. Acá lo que me gusta o por lo que los escogí es puntualmente por esa influencia, ¿verdad? Al final que se ejerció en los estados para realizar cambios contundentes a raíz de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero que vamos a platicar es el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras de 1988. Este se trata de un caso de un joven que pues fue desaparecido forzosamente en este caso, ¿verdad? Por el Estado de Honduras en el año 81, si no estoy mal. Entonces, luego, pues, obviamente se presentaron denuncias, exhibiciones personales, el Estado de Honduras, pues, no actuó en su momento adecuado y años después, pues, presentan esta demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 1988 la Corte resuelve sobre este caso. Una de las acciones principales que estableció la Corte fue el reconocimiento de la obligación estatal de investigar desapariciones forzadas, porque obviamente el caso de este chico no fue el único, ¿verdad? Existieron una serie de casos de desapariciones forzadas en esas épocas, como lo había mencionado, por todo este tema de las dictaduras y regímenes militares que existieron. Y el impacto, digamos, que surgió en Honduras fue la creación de mecanismos de búsqueda y fortalecimiento de fiscalías de derechos humanos. ¿Verdad? Esa fue una, digamos, de las acciones ya concretas que a partir de la sentencia de una corte, el Estado de Honduras pues ya implementa mecanismos de búsqueda y fortalecimiento de las fiscalías en derechos humanos, tanto en capacitación como en personal para este tipo de casos. Otro caso emblemático fue el caso de González y otras, que es el campo algodonero en México, que fue en el 2009, en donde pues se da un caso ahí del asesinato de 3 mujeres y puntualmente pues se presenta esta demanda internacional ante México y la Corte resuelve que México debe asumir la responsabilidad estatal frente a feminicidios y el impacto obviamente es la parte en políticas públicas de género, protocolo de investigación, leyes contra la violencia
hacia las mujeres, ¿verdad? Que es un caso bastante común que hemos tenido a nivel de Latinoamérica, toda esta parte de la violencia sistemática muchas veces en los casos de hacia las mujeres, ¿sí? Por otro lado, tenemos un caso acá con el tema de la parte del derecho de género. En este caso es una jueza reconocida acá en Chile, pues ahí tal vez a los colegas de Chile me pueden ahí ampliar un poquito más sobre el caso, pero es el caso de esta jueza, Atala Rifo, en donde pues el caso ya fue muy interesante. Al final pues ella tenía su familia. Sin embargo, decide separarse de su esposo y pues unirse con otra persona del mismo sexo y por lo tanto inicia esta serie de acciones legales en contra de ella, de quitarle a sus hijas, y pues obviamente toda la parte del aparato estatal de Chile pues utilizó ciertos argumentos no adecuados, digamos, para condenarla a ella en este caso. Principalmente fueron acciones de discriminación por su orientación sexual. Entiendo que este caso fue muy emblemático en Chile porque a raíz de esto pues se hicieron varios avances puntualmente en toda la parte del aparato estatal, reformas legales, políticas de igualdad y diversidad que a la fecha se han realizado, pero obviamente todo el desgaste que tuvo esta jueza al momento de pelear, digamos, en este sentido y no dejarse sobre todas las acciones legales y políticas que se hicieron, ¿verdad? Como estigmatizaron, en este caso, por su orientación sexual. Eh, Incluso el juez la mandó a hacer algunas pruebas, ¿verdad? De que si ella tenía alguna enfermedad de transmisión sexual por el tema de las niñas y demás. Entonces ella cuando narra todo este tema es muy duro, para las que somos mamás también afecta muchísimo esta parte de cómo el Estado puede ser muy agresivo en ciertas acciones por desconocimiento, por falta de sensibilización en los tomadores de decisión de ciertas acciones. Acá un caso también con lo que hablaba también de Ecuador el colega, el caso del pueblo Saramaca versus Surinam. El caso es bien interesante porque este pueblo pues históricamente buscó digamos ese reconocimiento de libertad y de salir digamos de la esclavitud que en su momento años atrás tenía Surinam, obviamente hace más de 200 años, pero ellos han sido un ejemplo de lucha que ha buscado esa libertad y respeto a sus derechos. Sin embargo, a raíz de una hidroeléctrica, pues ellos tuvieron que desplazarse obligatoriamente a otro territorio y por lo tanto esto pues generó esta demanda internacional contra Surinam buscando reconocer esos derechos de comunidades indígenas y tribales sobre sus territorios. Entonces, el impacto que surgió en Surinam fue estas políticas de consulta previa, de la consulta libre, previa, informada a los derechos a los pueblos indígenas y el reconocimiento de sus derechos colectivos, porque a raíz de esta demanda, pues en el Estado se solicita que cualquier empresa que quiera colocar, digamos, o crear alguna... ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre ahorita. Proyectos, ¿verdad? Megaproyectos, pues debe contar con un estudio de impacto ambiental, que es también un tema bastante polémico en nuestros países, porque obviamente pues ha dado lugar muchas veces a que estos estudios de impacto ambiental, estos instrumentos ambientales, que son estos permisos o viabilidad ambiental, como se le llame, puedan ser manipulados muchas veces por el Estado para otorgarle pues derechos a la empresa privada y de esta forma violentar muchas veces a las comunidades. Guatemala también ha tenido muchos casos en ese sentido. Recordemos que Guatemala tiene un gran porcentaje de población indígena versus otros países a nivel latinoamericano y pues esto también genera una controversia versus estas empresas privadas que pues en alguna medida pues tienen esta bandera de ser sostenible, sin embargo no necesariamente garantizan todos los derechos de las comunidades indígenas, ¿verdad? Vamos a ver acá que andan escribiendo y mandando mensajes por acá para ir leyendo. Si se me olvida uno, por favor, me avisan. Vamos a ver por acá. Bueno, sistematizar la implementación de protocolos, leyes y políticas ha sido un desafío por cambios estructurales, baja cultura institucional, entre otras causas, la consolidación de derechos humanos más allá de una sobreestimación de protección desde las leyes escritas. Ujú, buenísimo. Ahí también está pues el Google Forms para los que se quieran inscribir, que no se han registrado. Por favor, adelante.
Listo. Yo les quería compartir este caso, porque este caso pues tiene bastante vinculación, ¿verdad? No sé si lo han oído, pero es un caso bastante famoso acá en Guatemala. Tiene vinculación con el tema de las mujeres. Ya habíamos mencionado un caso de México, pero pues quiero tener esta oportunidad de compartirles este caso. Este es el caso de Claudina Isabel Velázquez País versus Guatemala. Les quiero comentar que este es el caso de una chica, ¿verdad? Que desapareció y que fue asesinada en el 2005. Esta chica estudiaba conmigo, fuimos compañeras de la universidad, no éramos amigas, sino que únicamente compañeras en la Facultad de Derecho y realmente fue una situación bien dura, porque al final pues era una chica muy linda, como ven en la foto, altísima, con su pelo lindo y es de esas chicas que uno dice no era de las que se la llevaban, diría uno acá en Guatemala, porque ella pues era muy bonita, sino que era una chica muy auténtica, muy linda, con un gran corazón y pues de verdad a todos nos tomó por sorpresa en la clase cuando pues nos enteramos de esta situación. Algo muy duro fue que justo fuimos a la funeraria y en la misma funeraria el Ministerio Público, que es el ente de investigación, o sea, el cuerpo iba a salir a una hora determinada y resulta que pasaron hora y media, 2 horas y resulta que el Ministerio Público fue ahí en la funeraria a tomar las huellas dactilares, a revisarle la ropa y todo, porque toda la parte de la cadena de custodia y la evidencia no fue bien realizada, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo estaba la familia en ese momento cuando el MP llega a abrir el ataúd, a hacer todas esas gestiones cuando eso ahí no era el momento adecuado. Y bueno, se vinieron un sinfín de situaciones a nivel de Estado que realmente el papá de ella, estábamos todos llorando súper mal en la funeraria y el papá era el que nos decía: hijos, al momento en que ustedes se recuerden de Claudina, ella va a estar viva en ustedes y eso es lo importante. O sea, él consolándonos a nosotros la funeraria, la verdad que es de admirar. El papá es el que ha hecho toda la gestión, digamos, ante el Estado, al que tuvo todo ese asesoramiento, esa búsqueda implacable de justicia de parte de su hija. Y fue de admirar, realmente algo muy fuerte para todos. Al final, ahorita hace una semana, eso hace fue 20 años, el tema de la desaparición. Hasta ahorita han habido ciertas capturas de algunas personas vinculadas al caso, 20 años después, imagínense ustedes, pero algo que sí estableció, digamos, la sentencia de la Corte fue esta creación de la alerta Isabel Claudina, que es lo que les comparto ahí. Pues antes de que sucediera esta situación, había que esperar entre 24 y 48 horas para empezar la investigación o búsqueda de las mujeres. A raíz de esta situación y el caso y la sentencia que la Corte estableció, pues ya se creó en Guatemala el sistema Alerta Isabel Claudina, que es para mujeres desaparecidas. Entonces, a partir de los 18 años, entonces ya uno puede poner esta alerta y pues de inmediatamente el aparato estatal pues inicia la búsqueda de la desaparición de las personas, ¿verdad? Eso también ayudó muy de la mano con lo del tema de México a la creación y el fortalecimiento de fiscalías de la mujer, que es ya como que unas unidades especializadas en el tema de feminicidio. También capacitación a los funcionarios con enfoque de género y debida diligencia. También pidió, digamos, la Corte Interamericana que se diera una disculpa pública a la familia de parte del Estado de Guatemala y esto se dio hasta el año pasado, en el 2024, en donde ya el Estado de Guatemala pues pidió disculpas públicas por el caso y se hizo como una homenaje, digamos, en el Palacio Nacional sobre este caso. Entonces, se los quería compartir porque al final creo que a veces leemos muchos casos y mucha información, pero no es lo mismo cuando ya tenemos una vinculación directa con algo que pasó y uno dice, bueno, esto de las desapariciones y los asesinatos, pues se veía y se escuchaba, como les insisto, en toda la parte de la década de los 70s, 80s y 90s incluso, pero ya que personas contemporáneas que uno vio, que uno conoció, pues pase esto, es mucho más duro e impacta y al final cómo estas situaciones hasta conforme van pasando los años, entonces ya el Estado reacciona tristemente, ¿verdad? E implementa ciertas políticas, pero dependiendo de la voluntad política, porque imagínense, la sentencia fue en 2015 y para todo eso pasaron 3 gobiernos y ninguno de los 3 gobiernos pues realizó esta gestión de la disculpa pública por parte del Estado. O sea, es cuestión de quererlo hacer, es cuestión de tomar estas herramientas que se tienen y bueno, ya ejercer un cambio sustancial
dentro del Estado para lograr hacerlo. Y a pesar de que ya hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados todavía les lleva tiempo, digamos en este caso, el tema de implementar estas políticas directamente. Pero se los quería compartir. También dejo ahorita el espacio para los que quieran compartir algún otro caso que tengan ustedes en sus países que sea pues interesante y que quieran compartir para enriquecer acá la intervención. Así que adelante, por favor. Tal vez enfatizando un poco, ahí sí que a mí me llama mucho la atención, no sé a ustedes, pero es lamentable que, digamos, el mismo Estado no tome la iniciativa para realizar estos cambios y que tenga que ser la misma población en su lucha y resistencia y perseverancia que a través de estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se logre el reconocimiento de estos derechos y estas garantías, ¿verdad? Porque al final el mismo Estado tiene la capacidad de poder identificar qué solución, qué acción hacer, porque se puede hacer, pero lamentablemente tiene que venir un órgano internacional, ¿verdad?, en donde establezca qué tiene que hacer el Estado para luego el Estado poderlo empezar a implementar. Y lamentablemente todavía existe esa brecha en la que algunos estados actúan rápido, ¿verdad? Y garantizan, como en el caso de Chile, que sí he visto, digamos, o he leído que ha habido bastante avance a raíz de este caso de la jueza, pero no necesariamente en todos los casos de los países ocurre igual, ¿verdad? No necesariamente hay acciones inmediatas que se puedan ver de forma palpable, eh, y eso es lamentable porque al final la idea de esta lucha de reconocimiento es que pues el Estado actúe. Sin embargo, aún todavía tenemos esa brecha de lentitud, por así, del aparato estatal para la toma de decisiones. Bueno, vamos avanzando entonces. Para ir concluyendo, pues quiero resaltar algunos puntos importantes, ¿verdad? Ya lo mencionaban algunos colegas ahí en el chat. Las políticas públicas son el puente entre la norma y la realidad, ¿verdad? Es bien importante entender esa diferencia. No necesariamente porque esté dentro de una norma, ¿verdad? Al final eso garantiza el ejercicio de estos derechos humanos. También esta parte, digamos, de que las políticas públicas pueden ayudarnos a hacer esa guía para que ya luego esto se convierta en normativa y luego esto se convierta en acciones puntuales es clave. El rol de la ciudadanía debería ser de exigir el cumplimiento, participar en procesos de formulación y monitoreo. Realmente, no sé cómo ha sido en sus países, pero en el caso de Guatemala, la población, la juventud, digamos como tal, ha sido bastante reacia, ¿verdad? En este tema de involucrarse en la política, en la participación. Y esto es triste porque al final, pues sigue esta, como decimos nosotros, esta política sucia de la gente que ya conoce, que ya está en los puestos, que ya está corrompida y al final no cambia el sistema. Criticamos y vemos en las redes sociales tanta información y tanta crítica hacia la toma de decisiones del gobierno y todo, pero realmente estas personas que tienen estas capacidades, que tienen este currículum, esta experiencia, no son las que realmente se postulan a los puestos claves de tomadores de decisión y por lo tanto eso nos deja en esa limitante para poder ver acciones concretas. En el caso, digamos, de Guatemala, pues creo que fue algo bueno. La parte, digamos, de cuando fue, no sé si escucharon la noticia de cuando fue la toma de posesión de este nuevo gobierno, que la juventud al final fue la que fue clave en la toma de decisiones y en las elecciones. ¿Por qué? Porque el candidato que ganó, pues no fue el que hizo mayor proselitismo, no fue el que invirtió tanto en campañas ni nada, sino que a través de TikTok, que fue donde llegó a los jóvenes, a través de las redes sociales, fue donde él llegó y donde creció esa situación. Entonces, de alguna forma, los analistas políticos dicen, en alguna medida, los políticos ya viejos y corruptos subestimaron a la población juvenil en decir, bueno, ellos no saben, no leen y demás, entonces vamos a volver a utilizar los mismos mecanismos para quedar y lamentablemente no les funcionó. Y ha sido una lucha de poderes horrible en donde el sistema estatal está tan corrupto que al final es una lucha de poderes que pues ustedes han ahí escuchado, digamos, como tal en las noticias. Entonces es importante el rol de la población
en fiscalizar en este caso, ¿verdad? Todo ese tema, como mencionaban ahí, el ejemplo en Argentina con la fiscalización de estas transferencias condicionadas que se tienen es claro. La siguiente, la Interamericana de Derechos Humanos ha sido clave para transformar la jurisprudencia en acción estatal. Lo que yo les decía, pues es bueno, ¿verdad? Porque obviamente es una herramienta que existe y que al final la población pues ha hecho uso de ella y por lo tanto ha habido ciertos cambios a nivel de los estados. Sin embargo, es triste que al final los mismos estados se llevan tiempo en implementar estas acciones, tardan, ¿verdad? Pero a veces no llegan y a veces sí llegan. Entonces es como importante considerar este tema. El análisis de los casos permite comprender cómo las obligaciones estatales se traducen en programas, leyes y prácticas concretas, ¿verdad? Digamos, cómo es importante al final la voluntad política del tomador de decisión para que las cosas avancen y se logren implementar estos cambios. Al final es importante también formarse y capacitarse para entender de los temas, como decían acá los colegas, toda la parte del tema digital. Es importantísimo que nosotros nos formemos para que logremos tener claridad de cómo hacerlo. En la parte, digamos, de la normativa hay una gran brecha. La gente no tiene ese conocimiento, los legisladores no saben cómo abordar estos temas dentro de la norma ni dentro de las políticas y eso es una limitante porque entonces no se garantizan estos derechos. Y luego elementos claves son, como he repetido, voluntad política, financiamiento adecuado, institucionalidad sólida y participación social. ¿Verdad? Entonces, como todo este andamiaje político es bien importante para que el mismo Estado logre implementar esta situación, ¿verdad? Muchas veces en los temas, por ejemplo, ambientales, que se quieren reconocer ciertas medidas nuevas de implementación o algo, siempre la cooperación internacional pide que las políticas públicas sean incorporadas, o sea, que se incorporen estos temas para que ya tenga esa certeza de permanencia en el tiempo, porque si no, pues viene solo la cooperación, trabaja un ratito, se ejecutan los programas, se va la cooperación y se muere el programa, que es muchas veces nos pasa eso. Entonces, la idea es esa sostenibilidad en el tiempo. ¿Cómo? A través de las políticas, a través de la normativa, a través de los planes locales, etcétera. O sea, ahí es donde nosotros logramos tener esa permanencia en el tiempo, que es el primer paso. Luego necesitamos ir ejerciéndolo poco a poco ya en la práctica para que esto logre esta implementación y esa real efectividad y protección y garantía de los derechos humanos, ¿verdad? Listo, ahí estamos, Dani. Gracias a todos por su atención. Si quieren algún comentario adicional, pues bienvenidos, con gusto. Sí, Eli, tenés varios mensajes en el chat. Vamos a ir leyendo entonces. A ver, Roberto Jiménez desde Costa Rica, bienvenido. En general, el desarrollo de proyectos en el país está bien normado para proteger los derechos. De igual forma, se tienen pensiones no contributivas que son muy útiles y necesarias. Las políticas de apoyo condicionado, pese a sus riesgos, son de gran relevancia para que los jóvenes continúen estudiando. Gracias Roberto, interesante. En Chile, Igor menciona, en Chile hace 5 años ingresó un gobierno de jóvenes. Creo que eso es clave y elemental porque es importante que los jóvenes tengan esa participación y ese involucramiento, ¿verdad? Gracias por compartirlo. Tengo una consulta. El análisis de casos se refiere a las omisiones que derivan del incumplimiento de una política pública y hay alguna metodología o ejemplos para este diseño de propuestas. Me gustaría aprender de ello. Voy a volver a leer. El análisis de casos se refiere a las omisiones que derivan del incumplimiento de una política. El análisis de casos es más que todo enfocado, digamos, a cómo el Estado ha violentado ciertos derechos y garantías de los derechos humanos y cómo a través de sentencias de la Corte, en este caso, el Estado ha rectificado o ha garantizado esos derechos de una forma distinta, ¿verdad? Entonces, ese fue el enfoque que se quiso dar hoy en el seminario. Sin embargo, podemos trabajar, digamos, en este caso para ver de qué manera se puede evaluar una política pública y cómo poder implementarla de mejor manera. Igor, este fin de semana tendremos nuevas elecciones con visiones de mundo diametralmente diferentes. Éxitos, ¿verdad? En Chile, los mejores deseos. Acá Washington dice otras rutas clave, observatorios digitales de derechos humanos y redes de observatorios de derechos humanos y de la naturaleza. ¿Por qué naturaleza? Por el impacto del medio ambiente y patrimonios culturales tangibles e intangibles que se dan para mantener a nivel global con énfasis en el sur global, servidores de plataformas digitales y sostener el uso de redes, recursos y herramientas. Gracias, Washington. Ahí vi que también levantaron la mano. Vamos a ver. Sí, Esmeralda de Argentina.
Adelante, Esmeralda. Sí, te quería consultar en base a lo que nos compartiste. ¿Cuáles dirías vos que son los ejes para una institucionalidad sólida? Puede ser en base a tu experiencia país o en general, lo que consideres. Una institucionalidad sólida creo que es importante, digamos, teóricamente, de mi experiencia, es importante, digamos, de que los derechos estén garantizados tanto en la norma constitucional como dentro de todas las políticas públicas a nivel país. Es importante contar, digamos, con tomadores de decisión sensibilizados. Eso es clave porque en mi experiencia hay casos que han avanzado si el tomador de decisión está sensibilizado, si entiende la gravedad del asunto, si entiende las consecuencias del no regular o el no garantizar ciertos derechos y si está claro de los beneficios que trae ese tema. También, digamos, esta parte de los recursos y personas capacitadas para abordar el tema, porque muchas veces puede que el tomador de decisión tenga toda la buena intención de regular e incorporar algún derecho. Sin embargo, si no existe en la institucionalidad de Estado el endamiaje para poder, con personal técnico y recursos, ahí se queda, ¿verdad? O sea, sí es importante como garantizar con personas capacitadas este tema. Una debilidad que tenemos ahorita nosotros como país y que lo mencionaban ahí es esta parte del cambio de gobierno. Las personas capacitadas únicamente están durante 4 años y luego se van. Entran personas nuevas y hay que volver a capacitar. Entonces esa memoria histórica del Estado se pierde completamente y por lo tanto no hay una continuidad en las acciones. Algo muy distinto, por ejemplo, en el caso de Costa Rica. En el caso de Costa Rica, yo veo que muchos funcionarios públicos tienen permanencia en el tiempo, tienen esa memoria histórica de los programas y por lo tanto han manejado y conocen esa memoria histórica de la institución de qué han hecho y qué no han hecho, qué les hace falta y qué no. Entonces es un poquito más fácil trabajar porque ellos tienen el control, digamos, en este caso, de qué es lo que necesitan, a diferencia que, por ejemplo, en el caso de Guatemala, con esa rotación de personal constante, entonces hay oportunidad para implementar nuevas cosas. Sin embargo, posiblemente se hacen estos ejercicios adicionales que no necesariamente deberían de hacerse porque ya hubo otros proyectos que se hicieron y como no hay una memoria histórica, es como volver a empezar de nuevo, volver a empezar de nuevo y se da como un círculo vicioso en donde no se sale. Entonces yo creo que es bien importante toda esta parte de esa visión estratégica en la toma de decisiones a nivel de largo plazo, porque yo creo que a veces la mentalidad generalmente de los tomadores de decisión es muy cortoplacista, únicamente para apagar los fuegos, pero en este caso estamos como reaccionando a las acciones, pero no previniendo ciertas acciones que puedan pasar a futuro. Entonces, son varios factores, digamos, que hay que considerar, pero hay ejemplos claves, por ejemplo, en el caso de Chile, en donde ha avanzado en ciertos temas, pero yo creo que es clave, digamos, ¿cómo les diría yo? Ese involucramiento tanto de la población como de toda la parte estatal, ¿verdad? Porque muchas veces se cree que solo desde el Estado se puede resolver las cosas y no se toma en cuenta la población. Entonces ahí es donde hay un desfase. Entonces es importante como que esa comunicación, Estado, población, y que, digamos, el Estado se prepare con todos estos elementos como la planificación en las políticas públicas, el personal adecuado, los tomadores de decisión sensibilizados y ya el presupuesto y tiempo dedicado para algunas cuestiones. Espero haberte respondido tu consulta, Esmeralda. Sí, muchas gracias. Quería hacer un pequeño comentario que en relación, si se me permite, ¿no? Adelante. Relación a esto que decís, a nivel, hubo una, sí, en relación a esto que compartís, hace unos años a nivel país hubo una iniciativa como sistematizar la información en términos de evaluación de políticas públicas y fue la creación de una gerencia de evaluación. Se avanzó bastante, pero no se pudo implementar, por ejemplo. Y a nivel del gobierno de la ciudad, que un poco más de ciencia, existe una dirección que maneja los temas de políticas basadas en evidencias y es en parte esto que mencionaba, al miembro de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires cada
se trata la lamentación, a un diseño nuevo de una política, asesorar en cuanto a todos los antecedentes a nivel mundial, cómo se ha trabajado, qué materiales utilizados, y parece que se ha aprovechado en parte recursos disponibles porque está costando instalar. Cuando hay muy buenas experiencias, por ejemplo, si empezar de cero, sino capitalizar lo que se ha hecho bueno y a partir de eso. Gracias, Esmeralda. Costó un poquito entenderte porque todavía se te corta un poco, pero creo que mencionabas o resaltabas bastante el tema de la evidencia, ¿verdad? Que era algo que había mencionado. Y esto, hay un divorcio, ¿verdad? No sé cuál ha sido la experiencia de ustedes, pero en el caso de cómo los tomadores de decisión implementan acciones sin evidencia científica, ¿verdad? Tenemos un poquito ahí somos reacios a la lectura de los famosos papers científicos o cuestiones ahí de investigación y no necesariamente tomamos en cuenta estos elementos, ¿verdad? Y que son los que deberían ser claves para la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia científica sobre datos, información y demás, para luego que esto nos ayude para la toma de decisión, sino que únicamente ahí sí que a dedo, ¿verdad? Tomamos, bueno, esto nos va a servir porque funcionó. El caso de las transferencias condicionadas tan famosas que hubo en Brasil y que luego Guatemala en el 2008 las implementó como que la fórmula mágica y fue un total fracaso, ¿verdad? O sea, no se analizó la realidad guatemalteca y se creó que, o sea, se pensó que copiando el modelo esto iba a funcionar cuando no fue así. Entonces, sí hay muy buenos ejemplos, digamos, a nivel latinoamericano, decir, de los países. Sin embargo, es importante conocer la realidad de nuestro país para ver de qué manera se pueden adecuar estas cuestiones, porque han habido casos de éxito, pero no necesariamente se aplican de forma igual. O sea, no es como un copy-paste de las acciones. Entonces, sí es bien importante, aparte de tomar evidencia clara de nuestro país y analizar las condiciones propias que tenemos, ¿verdad? La idiosincrasia, los pueblos, o sea, como les digo, el caso de Guatemala es bien sui generis porque por la parte de la cantidad de población indígena que tenemos no es lo mismo, ¿verdad? O sea, digamos, no podemos implementar muchas cosas tan igual, pero al final esto nos permite, si estamos claros de nuestras realidades y entendemos nuestra situación, tenemos esa mejor visibilidad para poder asesorar de mejor manera a nuestros gobiernos y a las personas que toman decisiones. Gracias, Esmeralda. ¿Hay alguna otra pregunta que quisieran hacer? Parece que no. No, no. Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos cerrando? Sí, les quiero comentar que vamos a ver el 11, ¿sí? El día jueves. Vamos a ver, bueno, vamos a estar en el módulo 2, nuevas agendas para un desarrollo humano con derechos, y vamos a tener un panel de expertos siguiendo con el tema que propone Naciones Unidas para este año, que tiene que ver con derechos humanos, nuestras necesidades cotidianas. Así que bueno, los esperamos este miércoles, continuamos con el seminario. Recuerden que al finalizar van a estar recibiendo su certificado de participación. En nombre de la Red Latinoamericana para la Investigación y el Desarrollo de Políticas Públicas, queremos agradecerle la participación y nos encontramos el jueves, Dios mediante. Muchas gracias a todos, adiós, muchas gracias Eli, Gracias, saludos a todos. adiós.